Les quiero compartir algunas cosas que tienen que ver con la Biblia, cómo entendemos lo que es la Biblia, qué es y qué no es. Y antes de hacerlo, quiero decir dos cosas. Primero, quiero quedar bien clara en que mi opinión personal es que la Biblia es la palabra de Dios. Sin duda alguna es inspirada por Dios, y eso no cambia. Segundo, quiero am, darle el permiso, digamos, a ustedes a que estén en desacuerdo conmigo. Si usted no lo ve como yo lo veo, eso no va a cambiar nada. Usted tiene todo el derecho a su opinión personal. Entonces, solamente le comparto esto, mi entendimiento de la Biblia, que el que tengo hoy día ha cambiado un poco en los últimos años y entonces le comparto lo que pienso de la Biblia. Una de las cosas que le he mencionado, especialmente en las clases de hermenéutica, cuando hablamos de cómo interpretamos, qué es la interpretación, es la tendencia de idolatrar la Biblia. A eso se le llama bibliolatría. Sencillamente es la adoración de la Biblia sobre Dios. Entonces, cuando nos ponemos a argumentar de que tiene que ser Pablo que escribió Colosenses porque si no, no vamos a creer en la Biblia, en cierta forma estamos cayendo en esta tendencia porque lo que hace que Colosenses o cualquier otro libro sea divino, o sea, que sea algo inspirado, es precisamente el Espíritu Santo detrás de ese libro que inspiró a su autor a redactarlo. No importa que sea Pablo, Pedro o Juan quien haya escrito el libro, que sea Moisés o David o Samuel o quien sea. O sea, su autor humano nos dice algunas cosas de cómo podemos interpretarlo, pero la divinidad del libro no tiene que ver con eso. Entonces tenemos que entender que Dios no equivale a la Biblia. Dios es mayor que la Biblia y Dios no está contenido en la Biblia. La Biblia nos habla de Dios, de la historia de Dios, del deseo de Dios de estar en relación con toda su creación, pero Dios no está contenido en la Biblia. Dios es mayor que la Biblia. Y lo que la Biblia sí contiene es todo lo que el ser humano necesita entender para poder estar en relación con Dios y para poder vivir una vida como Dios desea que vivamos. Eso no quiere decir de que todo lo que se pueda saber de Dios está contenido en la Biblia. De ninguna forma. Como bien dijo el Evangelio de Juan, si se fuesen a escribir todas las cosas que hizo Jesús, y estamos hablando de Jesús en forma humana, ahora imagínense de Dios en un Dios trino, todos los libros del mundo no pudieran contener todas las cosas que se pueden escribir. Y ciertamente así es. Entonces, ¿qué es y qué no es la Biblia? La Biblia no es un documento científico. Entonces no vamos a leer la Biblia para descubrir en ella las leyes de la naturaleza ni la edad del mundo. No vamos a hablar de la medicina. La Biblia no, su intención no es en corroborar cosas científicas. La Biblia no es un documento histórico. Y antes de que se caigan para atrás, déjenme explicar qué quiero decir con esto. No es un documento histórico en el sentido que entendemos la historia hoy día. Nuestro entendimiento de algo histórico, como tenemos tanta capacidad de grabar, de recordar, de registrar documentos con fecha exacta, el momento, el segundo, tenemos videos, tenemos tantas formas de registrar todo lo que está ocurriendo en el mundo hoy día. Pensamos en documentos históricos como algo que tiene que ser exactamente cronológico, perfectamente bien, y eso no es el propósito de la Biblia. La Biblia sí nos habla de la historia, pero no lo hace con el propósito de los textos históricos hoy día.
Como su propósito inherente no es proveer una cronología del mundo, entonces no podemos desarrollar un esquema cronológico de toda la humanidad en base a la Biblia. Cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios o escritura, estamos diciendo algo de su autor, de cómo se debe leer la Biblia, de su contenido, de su autoridad y de su propósito. La Biblia, en pocas palabras, es la palabra de Dios. Dios mismo, a través de su Espíritu, la ha inspirado y por muchos años cuidadosamente la ha preservado con el propósito de comunicar a la humanidad su amor manifestado en su plan de salvación. Ese es el propósito, eso es lo que Dios desea comunicar a través de la Biblia. Por medio de su palabra, Dios nos comunica quién es Él, quiénes somos nosotros delante de Dios y qué podemos esperar de Dios y qué Dios espera de nosotros. El propósito de la Biblia no es informar, sino formar. La Biblia busca formar nuestras vidas de tal manera de que nos transforma. Es más, la Biblia está mucho menos preocupada con darnos una lista de qué debemos de hacer y qué no hacer, y está más preocupada con cambiar las raíces de nuestro comportamiento. Por tanto, el no tomar, no hablar malo, no bailar, etc., eso no es la meta de la Biblia, sino crear en nosotros el deseo y el anhelo de vivir vidas que agraden a Dios. La vida busca cambiar no tanto cómo vivimos, sino cómo pensamos, o sea, cambiar nuestra naturaleza, lo que es instinto. Cuando esto cambia, cuando cambia nuestra naturaleza, juntamente con ello cambia nuestro comportamiento y todo lo demás. La Biblia es tanto humana como divina. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, pero registrada por seres humanos reales e históricos que vivieron en tiempos específicos con una cantidad de particularidades. La Biblia, aun siendo palabra de Dios, no fue escrita en un vacío. Las experiencias de cada uno de los escritores de la Biblia, influyeron en lo que ellos escriben, así como sus personalidades, sus idiosincrasias, gustos y preferencias. Dios no buscó suprimir la esencia de los autores humanos. Además, las circunstancias políticas, sociales e históricas han marcado el texto sagrado. Es nuestra labor el analizar cómo todos estos contextos han impactado el texto bíblico para de esa forma determinar cómo aplicamos el mensaje a nuestras vidas hoy. ¿Cómo la aplicamos hoy día? En general, hay textos que trascienden. Esto es, hay textos que nos hablan hoy día con la misma fuerza que cuando primero fueron escritos, ya que la condición humana a la que se dirige el texto es básicamente la misma que fue. Hoy día leemos el Salmo 23 de la misma forma que lo hubiera leído una persona hace 2500 años atrás y de la misma forma que lo sintió el salmista. Hay textos cuyos mensajes son textos que son culturales, cuyo mensaje autoritativo tiene que ser visto de una perspectiva y contexto diferente, aunque algo relacionado a su contexto original. Por ejemplo, 1 Corintios 8 nos habla de no comer carne que fue sacrificada a los ídolos. Pablo comienza toda esa discusión en el capítulo 8 que en realidad concluye al final del capítulo 10. Pablo comienza esa discusión diciendo: conocimiento envanece, mas el amor edifica. Luego señala las cosas, la forma en que algunos lo ven y la forma en que otros lo ven, y le dice a las personas que entienden que como un ídolo no es nada, el comer carne sacrificada a un ídolo que le va a costar más barata no es ninguna gran cosa. Pablo le dice a estas personas: ustedes que han tenido ese entendimiento y que en cierta forma tienen la madurez para poder verlo de esa forma, no
pequen en insistir que sus hermanos, hermanas, que quizás no tienen esa madurez y no lo pueden ver de esa forma, en insistir que ellos lo vean de esa forma, o sea, que ellos estén de acuerdo con usted. Sobre todo el amor, sobre todo el amor. Quizás uno sabe algo más que el otro, pero lo que importa sobre todo es el amor. Y esa base se aplica hoy día a otras cosas como por ejemplo el tomar, el bailar y otras cosas que pudiéramos discutir que caen, que son similares a este asunto de comer carne que ha sido ofrecida a ídolos. Son textos culturales cuya enseñanza tenemos que transferirla a nuestros tiempos para ver cómo se aplica a nuestros días. Hay textos que están relacionados con el pacto y por tanto con el primer pacto, y por ende están relacionados con las leyes que fueron dadas al pueblo de Israel, especialmente como vemos en el Pentateuco. Muchos de estos textos, de su gran mayoría de las leyes, no aplican a nosotros, pero sí, si leemos, si entendemos asuntos culturales y sociales, podemos ver algunas cosas que están detrás de esas leyes que quizás para nosotros suenan ridículas, pero hay una enseñanza detrás de esa ley que sí se puede aplicar a nuestro día actual. Y por último, hay textos cuyos significados solo se pueden entender dentro de un marco cristocéntrico. El autor del libro de Hebreos hace excelente trabajo de esto, de tomar muchas de las cosas que fueron parte de la vida cúltica del pueblo de Israel y lo trae a una realidad cristocéntrica. Entonces Cristo es el sumo sacerdote, el sacrificio ideal. Cristo viene a ser el tabernáculo perfecto. Todas estas cosas que fueron parte de la vida cúltica del pueblo de Israel, el libro de Hebreos lo ve de una perspectiva cristocéntrica para darle un nuevo entendimiento. Y bueno, los dejo con este pensamiento. La autoridad y la inefabilidad de las escrituras son dos cosas diferentes. En un artículo acerca de la autoridad de la Biblia, James Dunn escribe lo siguiente. La autoridad de las escrituras no es el tipo de autoridad que en realidad depende de un argumento racional o de una demostración lógica de la inefabilidad en detalle, sino que es un poder que abraza al que la escucha de tal forma que su conciencia, mente y voluntad exclamen: esta es la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.